Cordial saludo. Esta es la Esta es la presentación del presentación del Grupo Grupo 220 en 220, cuanto al los trabajo trabajos en en sintonía sintonía con con mis mis derechos derechos sexuales y sexuales y reproductivos. reproductivos. El grupo El está grupo está compuesto conformado por por Byron Byron Joanny Joanny Marmolejo, Marmolejo, Neida Neida Wilson, Wilce, William William Lemos Lemos y quien y les quien habla, les Paula habla, Paula Andrea Andrea Quintero. Quintero. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles creemos nosotros que son los imaginarios más comunes en cuanto a las personas con discapacidad, en el tema obviamente de la sexualidad y el sistema reproductivo? El primer imaginario que nosotros, pues, que nosotros dijimos pues que era más común es que las personas con discapacidad no tienen autonomía o independencia. ¿Esto qué quiere decir? Muchos sabemos que estas personas, la mayor parte de sus actividades, la decisión la toma la familia. ¿Por qué? Esta decisión la toma la familia por el miedo tabú que tenemos que estas personas no pueden ser autónomas o independientes en cada una de sus decisiones, en cuanto a y mucho menos en cuanto a la sexualidad. Entonces, esto es un imaginario que se tiene con ellos de que ellos no pueden tomar esta decisión con quién quieren practicar su sexualidad, en qué lugar, etcétera. El segundo imaginario es que es el miedo a que al procrear los hijos salgan con la misma discapacidad. Aunque existe gran probabilidad de que este pensamiento sea cierto, no se puede afirmar que sea la última palabra, puesto que de personas normales nacen niños con discapacidad o viceversa. Con personas con discapacidad pueden nacer niños normales. El tercer imaginario es que las personas no capacitadas para formar un hogar, es decir, estas personas, el tabú que tenemos es que estas personas no están capacitadas para formar un hogar. En la manera en que la sociedad nos ha hecho creer esta situación, resulta complicado decir si pueden formar un hogar. Pero según documentales, algunos de estos seres forman un hogar, pero se les vulnera la procreación. ¿Por qué se les vulnera la procreación? Pues por lo que vimos anteriormente, por el miedo a que los hijos salgan iguales o por el miedo a que estas personas no pueden ejercer el derecho de padres normalmente. El cuarto imaginario es no poder disfrutar de una vida sexual plena. Para nosotros, esa clase de personas han sido subestimadas por la sociedad, regalándole unos espacios aislados de lo normal, del normal comportamiento al resto de la sociedad, sin primero tratar de entender su situación. Es decir, esas personas no pueden acudir normalmente a un lugar donde puedan practicar la sexualidad, sino que pues más bien tenemos el tabú de que ellas no pueden y se les vulnera pues este derecho o se les vulnera la forma en cómo pueden hacerlo, pueden disfrutar de su vida sexual plena. Y el quinto imaginario es no poder disfrutar, no so- que son personas que no pueden sentir afecto. Es decir, referente a este imaginario, ¿quién de nosotros puede afirmar que las personas con discapacidad no pueden desarrollar un sentimiento pasional? Es más, esas personas desarrollan más que nosotros, las personas entre comillas normales, ellos desarrollan un mejor afecto, un mejor sentir, un mejor, ¿cómo le, cómo se le puede decir a ellos? Ellos son más cariñosos, ellos sienten más y todo lo que es en cuanto al tema del afecto. ¿Qué derechos, qué derechos sexuales y reproductivos ejercen actualmente las personas con discapacidad? En nuestra opinión, las personas con discapacidad, no ejercen ningún derecho sexual y reproductivo.
Aunque todos los seres humanos se encuentran protegidos por la legislación internacional referente a derechos humanos y la misma ONU ha ratificado dichos derechos para la población con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobada por el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 1346 del 2009. Contemplan en sus artículos 23 y 25 de manera explícita y 24 de manera implícita que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de educación y salud en su sexualidad, sin discriminación por motivo de discapacidad, pero la sociedad supone que las personas con discapacidad no son aptas para tomar decisiones sobre su sexualidad y su actividad sexual y por lo tanto se le han negado los derechos a la autodeterminación sexual. Esto se evidencia claramente respecto a personas con discapacidad psicosocial o déficit intelectual. Según la ley, se debe proporcionar a las personas con discapacidad programas y atención gratuitos con la misma variedad y calidad que las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Se observa entonces que la finalidad de esta norma es garantizar que las personas con discapacidad en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades puedan tener los mismos derechos y obligaciones que las demás personas. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que actualmente las personas con discapacidad no ejercen ningún derecho, como como lo muestran las imágenes, a las mujeres discapacitadas se les vulnera el derecho de ser mujer por el simple hecho de estar en esta condición. El sexo y el amor no entienden de discapacidad, claramente lo dice la imagen al lado derecho, lo cual nos da a entender que no importa, la situación en que estén las personas, la sexualidad es un derecho y como todos los derechos humanos, los derechos de sexualidad y reproductivos deben cumplirse estrictamente. ¿Cuáles derechos les son vulnerados? Para nuestro concepto, los derechos que les son vulnerados a estas personas son saber sobre métodos de protección, elegir el método de planificación, tener una vida sana y segura, reconocer las consecuencias de los actos, recibir orientación sobre la sexualidad, saber sobre las infecciones de transmisión sexual, conocer y respetar su cuerpo, declarar y aclarar las dudas y decir cuándo están preparadas. En el momento en que la sociedad se encuentra saturada de falsos imaginarios, tabús, ideas erróneas que de una u otra forma impiden la realización plena de hombres y de mujeres con discapacidad en lo que respecta a su vida sexual, queda bastante difícil creer que las personas con discapacidad durante todo su ciclo vital gocen de tan siquiera uno de los derechos de los cuales hace referencia a la ley nombrada anteriormente y que la ONU ha ratificado dichos derechos para la población con discapacidad. Obviamente, como todos conocemos, las personas con discapacidad tienen miles de preguntas o preocupaciones acerca de su funcionamiento sexual. El común denominador es que la población con discapacidad carecen de derechos relacionados con la sexualidad y reproductivos. Todos sabemos que los programas en cuanto a sexualidad para estas personas son escasos. Además, en entidades públicas de salud nunca se ve una persona, pocas veces se ven personas con discapacidad haciendo preguntas acerca del tema, de sus derechos, de cómo funcionan los métodos de planificación, etcétera. ¿Qué acciones se deben emprender para resolver? Perdón, ¿qué acciones se debe emprender para restituir los derechos? Como la imagen lo puede observar, la mayor acción que nosotros debemos tomar es la unión. ¿Por qué? Porque como sociedad tenemos que empezar a verificar en dónde se están vulnerando los derechos, qué familia le está vulnerando los derechos a su familiar discapacitado.
Por eso es que la unión en este momento hace la fuerza, porque todos, porque todos debemos ser conscientes de que los derechos en estas personas son 100% vulnerados en cuanto al tema de sexualidad y que las personas y debemos lograr que estos derechos no queden en el olvido y la responsabilidad es de todo. Por eso la imagen nos muestra que la unión en este caso hace la fuerza como pues cuando veamos que los derechos se vulneran, acudir a las entidades respectivas para que este tema no quede impune y realizar nosotros como sociedad charlas, capacitaciones para estas personas, para que ellas entiendan que es un derecho de ellos y que no se los pueden vulnerar tan fácil, que ellos son autónomos de tomar las decisiones que tengan en cuanto al tema, que ellos son autónomos en decidir con quién la practican, que son autónomos en todo ello. Por lo tanto, nosotros somos los principales el principal puente para que ellos logren entender esto, pero no solo uno, sino todos unidos para que esto se logre. ¿Por qué se cree que las personas con discapacidad tienen un desarrollo adecuado o no adecuado? Puede depender en gran manera del tipo de discapacidad que la persona tenga. La discapacidad consigo misma puede traer problemas. Por ejemplo, por lo general se pueden presentar problemas de tipo orgánico o psicológico. Una persona con discapacidad puede presentar un problema de disfunción eréctil o algún trastorno de lubricación. Por la parte psicológica, una persona con alguna limitación sensoria como la ceguera no podrá ver y podrá ser un obstáculo para despertar el erotismo. En realidad, estas limitaciones podrían ser obstáculo para un desarrollo sexual adecuado, pero depende también ampliamente del trabajo de ayuda por parte de profesionales de la salud en el tema, la familia, el contexto social, teniendo en cuenta la adversidad que puede traer los mismos prejuicios e imaginarios. Para que el desarrollo sea adecuado en las personas con discapacidad, no le podemos crear en la mente dicha capacidad. Las personas con discapacidad, como lo dice el ejemplo, poniendo el ejemplo personas con ceguera, ellos desarrollan más habilidades como el tacto. Quiere decir que ellos por medio del tacto pueden ver, pueden sentir y además pueden despertar otros sentidos que nosotros las personas normales no los desarrollamos tanto por ser normales. Entonces, más que todo, el desarrollo inadecuado en estas personas depende de la familia y el contexto en que los rodee, que se creen la discapacidad en la mente cuando la discapacidad solo es física. La discapacidad es un impedimento para abordar la sexualidad. La discapacidad en realidad no es un impedimento para poder abordar una sexualidad. Según Elvira Restrepo, el tema siempre ha tratado desde la parte clínica, la parte fisiológica y funcional, haciendo el tema netamente muy centrado en las capacidades de desarrollo sexual y reproductivo. Si a esto se le agregan los mitos y prejuicios que la gente se forma alrededor de la situación, el tema se vuelve más complejo, llegando a pensar que estas personas están condenadas a ser lo más pobrecitos, entre comillas, inválidos que no pueden valerse por sí mismos. Sin embargo, la sexualidad se expande a temas de afectividad, amor, al campo psicológico y emocional, y las personas en condición de discapacidad nacen con la misma necesidad de afecto, de amor y de aceptación que todos, ya que no pueda oír, ver, caminar, que su parte cognitiva no regule bien su comprensión de entender su alrededor. La meta no se lograría tan fácilmente, pero siempre y cuando existe una voluntad de ayuda y de que sus derechos no se violen, la discapacidad no deberá ser un impedimento, como lo muestran las imágenes. La primera imagen es una imagen real donde dos personas con discapacidad síndrome de Down tienen una niña normal. Entonces es por ello que se ratifica que la discapacidad no debe ser un impedimento para la sexualidad en ningún caso de discapacidad.
Educación sexual a personas con discapacidad. La educación sexual debe comenzar desde la niñez. Los niños son esponjas que al pasar del tiempo irán aprendiendo, irán formando su idea de sí mismos, de cómo ser deseado y deseante ante los miembros de su familia. Diferencia de género sobre los hombres y las mujeres. Las distintas formas de expresión de cada género tiene. Deben de enseñar una sexualidad integral, o sea, una enseñanza que promueva el respeto, opiniones, de expresiones. La escuela debe enseñar equidad, que el derecho a la igualdad sea valorado. La escuela también debe buscar promover clima y respeto y confianza. La enseñanza debería ser en torno a temas relacionados con la sexualidad de manera amplia y abierta, sin tapujos, donde se puedan tocar temas como experiencias, expresiones de emociones, sentimientos, dudas e inquietudes, pero que estos temas se toquen, que estos temas se puedan tocar de una forma didáctica donde ellos lo entiendan fácilmente. El desarrollo y la salud sexual y reproductiva también es importante que en la escuela se enseñe y en el hogar acerca del uso de las nuevas herramientas tecnológicas como internet, los videojuegos, etcétera. Esto tomándolo como medio para que el tema no se les convierta en un tema aburrido y que no les ponga atención a un tema tan importante como es la sexualidad. Todos los miembros de la familia deben estar en esta etapa, porque ellos son los principales actores en el desarrollo tan especial que estas personas poseen. Las herramientas principales pues pueden ser el internet, pero también existen otras como el diálogo, la reflexión. Pero en fin, también el tipo de discapacidad presentará la mejor herramienta que se pueda usar. Por ejemplo, en los niños con discapacidad visual es necesario aportarles materiales concretos, figuras en relieve y oportunidades de experimentar a través del tacto los aspectos de la sexualidad y el cuerpo, pero por sobre todas las cosas necesitan bañarse, entre comillas, en los relatos, historias y aportes de sus padres y hermanos puedan transmitirles acerca del amor, los sentimientos y la importancia de una sexualidad saludable para poder seguir este ejemplo sin necesidad de crearles tabú a estos niños o a estas personas que van a recibir las capacitaciones. Por ejemplo, en un niño con discapacidad auditiva, el lenguaje de señas y manos es fundamental, entonces las herramientas variarán de acuerdo a la discapacidad que se presente. Muchas gracias por la atención, espero que las imágenes hayan sido muy claras y que como sociedad normal no tengamos ningún tapujo en enseñar tanto a los niños con discapacidad como a nuestros hijos normales que la sexualidad debe ser un derecho tomado con respeto y mucha responsabilidad.